Moi boas noites, señoras e señores. Benvidos sexan un venres máis a este programa, a esta velada televisiva de Troveiros de Compostela. Hoxe estamos nun día, eu diría, que non é un día cualquiera. Es un día diferente, es un día donde se puede decir que ya comienza la Semana Santa, se vislumbra la Semana Santa. Es el día de los dolores. Por eso nuestra primera referencia, queridos compañeros, es para todas las mujeres que se llaman Dolores, Lolas. Hoy estáis de fiesta, estáis de onomástica, y desde aquí, en nombre de José Luis Marisolera, del profesor también Miguel Cancio y de un servidor, como no, nuestra más cordial y sincera felicitación. Yo recuerdo siempre, cuando era niño, que si salía la procesión de la Virgen de Dolores, al menos aquí en Santiago, salían todas las procesiones, hablando climatológicamente, ¿no? Claro, es lo que pasa con el Si tiempo. salía la procesión de los Dolores, salen todas las procesiones, todas las cofradías, que yo creo que en más de un año no han salido, y ves los cofrades, los penitentes que están con tristeza, incluso gente llorando porque no pueden acompañar al Señor en estos días de dolor que comenzamos precisamente hoy con este Viernes de Dolores. Se nos ha ocurrido, creemos acertada la idea, ustedes juzgarán, tener hoy con nosotros un hombre de iglesia. Un hombre que además, ahora cuando lo presentemos, verán ustedes, es una personalidad en el mundo. En el mundo, hace un momentito, fuera de micrófono, estábamos comentando que la gente está hoy desorientada, hay, digamos, pérdida de valores, no sé. Y hoy, gracias precisamente a la Iglesia Católica, todavía la familia permanece unida. Esto es debido a que tenemos muy buenos sacerdotes. Hoy está con nosotros don Daniel Lorenzo Santos. Él es canónigo y director de la Fundación Catedral. Prácticamente está estrenando cargo. Hablaremos con él. Bienvenido ya en primer lugar, don Daniel. Nos vamos a tutear. Muchas gracias, yo encantado. ¿No te parece mal que nos Nada, tuteemos, estupendamente. ¿No? Yo así más tranquilo y mejor. Verdad que sí. Daniel Lorenzo, un hombre que nació en la Puebla del Deán, en la Pobra do Caramiñal, y se da la circunstancia que dentro de su amplia biografía hay por así decirlo, un hecho que queremos resaltar. Es, como él gusta, no decir vocación tardía, no. Es una vocación a su tiempo, es como él gusta que le llamemos. Es un hombre que primero estudió Derecho, se hizo abogado, y una vez que terminó la carrera de abogado, dijo que quería ser cura, que quería ser sacerdote. ¿Digo bien o digo mal, don Daniel? Dices bien. Y estaba ya trabajando, no en el ámbito del derecho, pero estaba ya trabajando, yo terminé la carrera ya trabajando en un colegio, y bueno, todo eso me ayudó, distintas experiencias vitales, pero esa también, sin duda, a determinarme y en ese discernimiento y a ver que lo mío no iba a ser el ejercicio normal de una profesión para la que me había capacitado, como era al menos los estudios de Derecho, para cualquier ámbito de la profesión jurídica, de las distintas profesiones jurídicas, claro. Pero va a presentar Miguel Cancio algo sorpresivo que tenemos para ti en este momento. Miguel, cuando quieras. Bueno, vamos a recibir a don Daniel, que es un honor para nosotros traerlo aquí, además traerlo en un momento importante, porque tenemos nuevo Papa, porque viene la Semana Santa, y estos hechos en estos momentos, y tal como está el mundo, yo creo que tienen sentido y significado, no solo económico y material. El problema de los pobres es muy importante, pero hoy yo creo que con un buen tino el Papa Francisco ha dicho, y yo humildemente lo comparto, que lo peor es la pobreza espiritual, esta falta de sentido y significado que da el bien supremo, que da Jesucristo, y que conviene tenerlo en cuenta desde la práctica, como decía él, de la irreprochabilidad, de ser irreprochables en la defensa de los valores del humanismo cristiano, de la doctrina de Jesucristo. Y por eso nosotros hemos traído aquí a esta importante personalidad, a este presidente de la Fundación La Catedral, director, y a este párroco de Bugallido. Yo que soy de Vegadeo, los curas de pueblo
son muy importantes para toda la población, sean creyentes y no creyentes, porque llevan ese testimonio de espiritualidad que es fundamental en el sentido de la compasión y en el sentido de estar con la gente para darles ese alimento espiritual. Entonces vamos a recibirlo con lo que ha preparado aquí nuestro gran maestro musical, poético y filosófico, como hacemos siempre, por hoy con más motivo, con una canción y con una música. Con una cantiga de Santa María, que cantaba y que ha escrito Alfonso X el Sabio, donde se habla de cómo los hombres que por sus culpas han quedado maltrechos y tullidos, gracias a pedirle ayuda a la Virgen les ayuda y los cura de sus males. Y dice así: ¿cómo poden ser esas culpas os homes ser contreitos? Así poden pela Virgen despois ser saos feitos. Ondabo a un home por pecados que fecera, que foi tolle todos membros da dor que houbera, e durou así 5 anos que moverse non podera. Así había os membros todos do corpo maltreito. Con la ocarina, este instrumento tan difícil de tocar y que estabas preocupado que la habías perdido. Sí, pero bueno, La niña perdida y hallada. todo lo que se quiere se acaba encontrando. ¿Verdad que sí? Que es un poquito como decía aquí don Miguel Cancio, cuando nuestro nuevo Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, habla de que quiere estar con los pobres. Yo creo que desde el punto de vista figurado se refiere, por supuesto, a los pobres y necesitados, pero más bien a los pobres de espíritu, que es un poco lo más importante, ¿no? Que esa es la pobreza de verdad, no necesariamente solamente la falta de bienes materiales, sino la falta de la riqueza espiritual. Daniel, en nombre de mis compañeros, te voy a hacer entrega de Ponte la Quilla. Muchísimas gracias. Es la vieira que hace para este programa Baldomero Lis del Grove. Son los troveiros en esa cuncha, en esa concha, y es un modesto aplauso para don Daniel. Un aplauso para el autor, que es sí, por supuesto, sí. para Baldomero Lis, que es un gran hombre del Grove, que todos los años estamos estuvo malito allí. Y ahora está bien y nos alegramos. Todos los años estamos en la fiesta de la Virgen del Carmen. Con el cura párroco, Don Antonio, Claro, hablábamos antes de él. Y donde hace la misa el arzobispo don Julián Barrio. Y nosotros tenemos la medalla de oro. La medalla de oro, los tres tenemos. Y además de la Virgen del Carmen en ese acto solemnísimo que vamos todos los años, además. Efectivamente. El 16 de julio, allí estamos los troveiros, recibimos al señor arzobispo. En aquella romería que se inicia con aquella misa que hacen. En la Ciradella. En la Ciradella. En el monte de Ciradella. Pues vais en barco. Y luego la procesión marítima en el barco. Bueno, en el barco no vamos siempre porque es un poquito tarde. Vamos, solimos ir la primera vez, después es mucho tiempo. Date cuenta que te metes en el barco a las 6, 7 de la tarde, hasta la travesía que hacen es enorme, luego llegas casi a las 9 de la noche procesionalmente. Señoras y señores, hoy con nosotros, recapitulando, sobre todo para los señores telespectadores que se incorporan en este momento a los receptores de televisión, está Daniel Lorenzo Santos, es canónigo y director de la Fundación Catedral, pero al mismo tiempo es cura párroco, como muy bien decía el profesor Cancio, en Bugallido. Daniel, ¿cómo se puede conjugar? ¿De dónde sacas el tiempo para ser párroco, para ser el clásico párroco rural,
luego ser canónigo de la Catedral Basílica de Santiago de Compostela, para ser luego director de la Fundación Catedral. ¿De dónde sacas el tiempo, Daniel? Pues no teniendo tiempo, es Claro, así de claro, claro. es decir, no tengo tiempo. Hay ocasiones, no hace mucho me decían, hombre, podíamos hacer, digo, podíamos si hay alguien que lo haga, yo os animo, pero yo ya no tengo tiempo para hacer determinadas cosas, claro. No tengo mucho tiempo, porque dices algunas cosas, no es por añadir, pero es que tengo algunas cositas más que también me ocupan tiempo. Entonces, no tengo tiempo, pero realmente lo que dedico ahora a la parroquia fundamentalmente es el fin de semana. Yo vivo allí, porque resido allí, y naturalmente si hay un enfermo, si hay una defunción, si hay cualquier cosa, saben que me llaman, tienen mi móvil está en el tablón y para cualquier cosa ahí me tienen. Pero claro, ahora, ¿cuándo concentro la actividad? Pues sábado, tarde, domingo, todo el día. Entonces es lo que puedo dedicar. Y durante la semana, cualquier necesidad que pueda haber, pues que efectivamente me llaman. Pero vamos, yo no podría vivir sin eso, donde el contacto humano, pastoral humano, con todos es único. Es único. Yo en mi parroquia, desde que entré el primer día, despido a todos los que llegan a las celebraciones a la puerta. Igual que hace el Papa, no, es que yo eso lo había visto, que lo hacía en América, y dije, Sí, pues esto es muy bonito, Muy porque bonito, efectivamente. te da la oportunidad de preguntar, oye, y si no vino alguien, la típica persona mayor que no llegó la semana anterior, oye, ¿y qué te pasó? ¿Que estuviste mal? Claro. ¿Tuviste gripe? ¿Tienes no sé ¿Estuviste qué? en Estados Unidos? ¿Dónde Sí. está? No, yo pero lo en América viste. porque conozco muchos sacerdotes Ya, que estuvieron ya, en América. ya. Ezequiel Ayud, por Pero ejemplo, se ve que en es la un amigo. televisión. Se ve en la televisión, pero en América, también en Muy América del bonito, Sur. muy- Y a mí me tiene pareció algo razón. tan estupendo que esta es mi primera parroquia en la que soy Maravilloso. párroco. Ayudé en Maravilloso. parroquias desde la ordenación y estudiando en Salamanca y tal. Pero nunca había sido párroco, por tanto no podía yo imponer una práctica que a lo mejor el párroco Claro. no le gustaba. Incluso- Pero una vez que fui párroco desde el primer día. Por eso, y que la hizo también el Papa Francisco Sí, Santa Ana. en su primera misa, ¿no? Cuando Sí, despidió Santa a la Ana. gente. Yo cuando lo vi dije, pues esto Es lo que hago yo. gente de la parroquia me dijo, mire, el Papa hizo Lo que hace usted. como hace usted la puerta. Incluso un pajarito nos dijo, confírmalo tú, a lo mejor no es cierto, ¿no? Que cuando el señor arzobispo, Monseñor Julián Barrio, te propuso la canonjía, tú le dijiste, si fue cierto, dilo, y si no, no lo digas, claro. Tú le dijiste, señor arzobispo, yo no tengo inconveniente en aceptar el puesto que usted me ofrece, pero quiero conservar la parroquia. ¿Es cierto o no es cierto? Es verdad, es verdad. Y don Julián es muy sensible para estas cosas, y además sabe la importancia que es la atención a las parroquias, y efectivamente me aceptó ese planteamiento, porque para mí, lo digo con toda franqueza, si mi ministerio sacerdotal se vive en distintas áreas, como estáis comentando, ¿no? Y otras, porque doy clase y a los seminaristas y a otros, en el Instituto Teológico, ciencias religiosas, hay una cercanía muy grande con gente joven, etcétera. Pero como la parroquia, no. Y mi vocación es de cura, no es de otra cosa, es de cura. Está muy bien Y eso. claro, eso es solamente se vive, la cura pastoral se vive de una manera única en la parroquia. Miguel. Eso para mí es así de claro. Bueno, dado que estamos hablando de la parroquia y de esa función por excelencia tuya, pero yo quería hablar un poco de algo que me preocupa desde hace tiempo, como es la situación del patrimonio monumental religioso, que en Galicia y en España es una de las fuentes fundamentales del turismo, de la riqueza española. Y si en España es importante, en Galicia lo es mucho más, con la catedral. Y en este sentido tengo que alegrarme mucho porque se ha nombrado a un amigo mío, a un compañero en la facultad, un excelente profesor y economista, que es Francisco Domínguez. Háblanos un poco, tú como director de la Fundación Catedral, de esta presencia de Francisco Domínguez en la gerencia y para darle, digamos, fuerza
a la renovación, a la mejora con todos los problemas que hay de humedad de la catedral y ese plan que según se va, yo me he preocupado un poco de documentarme en este sentido, del plan mecenazgo para buscar fondos, porque así como Sevilla recauda los fondos cobrándole a la gente, aquí la Catedral de Santiago, que podíamos hacernos con 10 millones de euros, no quiere recaudar fondos de esta manera, y con el plan mecenazgo, donde podremos participar no solo las grandes instituciones, las grandes empresas, sino cada ciudadano, que ya ahora igual lo hacen cada uno por su cuenta, pero ahí se pondrá en marcha este nuevo plan para que podamos contribuir a que este gran monumento de Galicia, de España y del mundo, y él como representante paradigmático de toda la monumentalidad y toda la riqueza monumental de la Iglesia, pues pueda, como además es obligación de las autoridades, tanto por la Constitución, que esto no lo saben algunos, como por el concordato firmado por el Estado español. Háblanos un poco de esto, si te parece, Daniel. Realmente sí. En muchas ocasiones, cuando se pregunta sobre este tema, da la impresión de que todo trae causa del desgraciado asunto del Códice Calistino, lo cual sería absolutamente injusto, porque nosotros llevábamos preparando y trabajando, el Cabildo de la Catedral llevaba trabajando en el plan director, desde luego antes del 2009, en que yo me incorporé como canónigo, y ya antes había creado la fundación, consciente de la necesidad de gestionar de una manera más eficiente, para poder afrontar una realidad que sea clara. Es decir, que el monumento está en un momento que yo, me lo habréis oído quizá más veces, vive un momento de estrés. Los años santos, a partir sobre todo del 93, han generado una gran presencia de público que ha generado en el monumento un deterioro importante y además toda la carcasa barroca que lo envuelve es prácticamente en 60 años se construye prácticamente toda esa carcasa barroca, con lo cual toda está sufriendo a la vez los mismos problemas y los mismos daños, con lo cual era necesario hacer frente a esto para poder mantener el edificio. Nosotros tenemos un mantenimiento muy costoso porque la catedral tiene un horario de apertura y cierre enorme, tiene un horario enorme. Con lo cual, claro, está tantas horas abierta y necesita, por tanto, ya una cantidad de personal, etc. Además, se estaba preparando, desde el año 2010 ya se empezó a hacer unos estudios de lo que era la conservación preventiva. Entonces ya veíamos que teníamos que hacer una modificación en la propia fundación para que la Fundación Catedral se convirtiera en un instrumento capaz de gestionar los fondos y las fuerzas de la sociedad, al hablar de sociedad me refiero a instituciones públicas, instituciones privadas y los particulares, para impedir no ya un deterioro imposible de recuperar, sino potenciar la catedral para que sea más todavía un referente a nivel de Galicia, de España y de Europa, como realmente lo es por su potencialidad. Cuando uno sale fuera de España, la Catedral de Santiago la conocen todas partes. Todo el mundo. Y Santiago se conoce en función de la catedral. Sí, por supuesto. Y Galicia. En función de su catedral. De la Catedral de Santiago, que es la catedral prácticamente de Galicia. Y es así, es decir, eso lo estábamos comprobando. Y claro, era necesario una gestión muy profesional. Ciertamente, en esto, los eclesiásticos siempre tenemos un miedo. Que no podemos convertir nuestra acción en una acción empresarial. Pero por otra parte era claro que era necesario profesionalizar esta gestión. Y para ello pues, habría que buscar una persona que tuviese experiencia y al mismo tiempo conocimientos. Y ahí salió, entre varios nombres que fueron apareciendo, Francisco Domínguez, Paco Domínguez, que efectivamente se lo tomó y se lo está tomando con una pasión extraordinaria a la hora de afrontar un trabajo complejo. Difícil, ingente, pero apasionante. Sí, porque es, yo creo que un desafío muy importante para poner ese símbolo, ese icono, como acaba de decir el Papa, de forma irreprochable materialmente y que al mismo tiempo le dé esa fuerza a esa gran misión espiritual. Eso yo creo que es muy importante. Yo fui a Portugal y veía allí las iglesias y todo lo que tiene que ver con la iglesia en un estado inmejorable. Sí. Y en Francia,
que ya ves que con la separación Iglesia-Estado ha habido una ley del Estado para poner en valor y donde el Estado aporta el mantenimiento. La televisión francesa, que eso debe de tenerlo en cuenta, tanto la televisión gallega como la televisión pública, están constantemente en un estado, vamos a decir, confesional, y en un estado que hubo una separación traumática de la Iglesia y del Estado, están constantemente dando reportajes de Notre Dame, de todo el patrimonio fundamental que son las señas de identidad de Francia y que son las señas de identidad de Europa. Entonces yo creo que en ese sentido es fundamental hacer frente, como tú has dicho, por el estrés y por toda esa humedad que ya vemos aquellos frescos después a todos los ya elementos no vemos aquellos frescos, que no los vemos, que no se ven ya, y después con eso a negra, todo ya. lo que tenga que ver, es decir, a lo más nimio, a las puertas, a los cables, que eso sea, digamos, una joya que ya al verlo brille materialmente y incluso con ese brillo pues te conmueva y también sea una forma de tener un impacto espiritual. Un profesor de Madrid, de la Universidad Complutense, me decía, otros ya me lo habían dicho, pero este me lo insistía, tenéis que caer en la cuenta que Santiago durante 100 y pico años fue la Florencia o la Roma o lo que quieras de Europa. Claro, es un escaparate. En un lugar que era un extremo, en un lugar que era un villorrio infame, Finisterre, se estaba el fin del construyendo arquitectónicamente un edificio único. Sí. Y con lo mejor de lo mejor que había en Europa. Claro, claro. Eso quizá a veces no somos suficientemente Bueno, conscientes. y fíjate que de esos 200.000 que vienen en la peor situación, con el invierno más duro, en la crisis, una parte importantísima son extranjeros. Sí, 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 y por tanto es un escaparate que hay que cuidarlo y todos debemos implicarnos para sacarlo adelante en las mejores condiciones. Eso es, todos, porque en España, curiosamente lo dijo Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, cuando vino a Santiago, que cuando le hicieron la entrevista en el avión, que decía que le preocupaba el laicismo que había en España. Y es verdad, ¿qué pasa a los españoles o a un segmento de españoles que siempre están diciendo, no, a mí lo de la Iglesia no me importa? ¿Cómo que no te importa? Se sea creyente o no se sea creyente, precisamente ya no solamente la riqueza espiritual que aporta en este caso la Iglesia y en concreto la catedral, sino también por la riqueza económica que implica y por las posibilidades de éxito y de negocio, porque un peregrino que viene aquí a lo mejor decide pues establecer aspectos de negocio. Ya no hay que pensar en eso, pero lo que vamos, que yo creo que la necesidad que habéis visto vosotros de incluir a un experto fuera del campo eclesiástico, con la dificultad que eso implica, por lo que tú decías, por la estructura un poco más cerrada, abrir, eso no fue fácil por lo que parece, pues también nosotros, cada uno de nosotros, deberíamos también de apoyar, pues con nuestros comentarios en la calle, preocupándonos en, pues lo mismo que nos preocupamos del fútbol el lunes, pues también nos podríamos preocupar, oye, ¿y cómo va lo de la catedral? ¿Por fin se está arreglando? ¿Para qué? Para que vosotros sintierais también esa cercanía y esa alegría de decir, oye, pues vale la pena, y el esfuerzo y el trabajo sería mucho mayor, efectivamente. Y los resultados. Yo puedo decir que, creo que es la primera vez que lo comento un medio de comunicación, las dificultades que ha habido para sacar adelante el programa catedral de restauración del Pórtico de la Gloria fue tremendo. Pero hay que decir que hubo dificultades también serias por cómo se manejó esto desde los medios. O sea, todo era un problema. Es decir, si había un andamio porque lo había, si no porque no lo había, si estaba porque estaba, si no porque se quitaba. Miren, parece señores, que todo se conjuraba para que no se hiciera nada. Eso es. Es decir, el problema es hacer algo. Es decir, como quieras hacer algo, tienes un problema. Efectivamente. Era terrible. Efectivamente. Yo entré, perdóname un momento, yo recuerdo, entré en mi actividad en la catedral, en el área de cultura, con una reunión de un comité científico. Cuando escriba mis memorias, que probablemente no escribiré nunca porque no creo que tenga tiempo, pero se dice. Me encantaría poder describir lo que fue aquella reunión. Horas, pero por una estupidez, una absurdo, cosa tan ridícula, que yo decía, si en este momento, en vez de estar una entidad como era la Fundación Barrié apoyando este tema, está una fundación o una entidad extranjera, se marcha. Se marcha, claro, porque no Y nosotros hemos tenido contactos con una entidad que no voy a citar, extranjera, alemana concretamente, que se cansó.
sin meterse canso. Claro. Dijo, así no. Don Daniel, en ese sentido, teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, señalar algo que yo creo que es muy importante, que hay que dar esa batalla de los emisores, de los medios, porque usted lo acaba de decir ahora, se genera una política inadmisible, absolutamente contraria, y yo creo que ahí hay que justamente hacerle frente a eso porque es una injusticia manifiesta. Entonces, en ese sentido, esos medios importantes de la Iglesia deben de ser sensibles a estas cuestiones para entrar en el debate, porque ya lo tratamos aquí, Benedicto XVI, en su magnífica aportación en todos los campos, señaló con una directriz que había que dar la batalla en los medios y que la Iglesia debía de estar presente para llevar, digamos, su palabra, su testimonio y la defensa de lo que representa. Entonces yo creo que eso debemos de tenerlo muy en cuenta. No es su caso, tu caso, porque tú como director de la Fundación Catedral, además de estar embugallado, pues además de estar preocupado por lo que acabas de decir en esas reuniones, has llevado a cabo una serie de iniciativas, de exposiciones, unas en las que hemos participado nosotros con ese enorme privilegio de poder escuchar, entre otros, al director del Observatorio Romano, a Bian. Y yo creo que eso es muy importante. Es muy importante porque además la catedral tiene que ser también hoy, nosotros en eso estamos, y por eso también nuestra política, con un esfuerzo enorme, porque tenemos que trabajar con medios escasísimos, pero la exposición Creo, por ejemplo, que hemos inaugurado recientísimamente, con un presupuesto muy bajo, muy bajo, y sin embargo con una gran dignidad, creo yo. Claro, y con ilusión y pasión. ¿Qué supone? Que nosotros entendemos que la catedral no, aun en este momento que necesita las intervenciones de rehabilitación y conservación, tiene que seguir generando también cultura. Otras cosas, eso. Tiene que seguir generando cultura. Tiene que mostrar los tesoros que tiene. Tiene que mostrar, porque esta exposición se ha hecho como se hizo en su día con la colaboración con el consorcio, la de la Domus Jacobi, fueron exposiciones muy catequéticas y son exposiciones donde lo que se trata es de que sintamos el orgullo de pertenecer a una tierra que fue capaz de crear esto, de hacer todo esto, totalmente. Y incluso de atraer a las gentes más capacitadas de otros lugares a que realizaran sus tareas aquí. Lo que decía Juan Pablo II, que repitió Benedicto XVI, estoy al final del peregrinaje, que retoma Francisco II, como hacer el camino, Francisco, el Papa Francisco, el camino con coraje, y que, es decir, a poner de manifiesto que el origen de Europa es claramente cristiano, que fue, digamos, algo absolutamente inadmisible que no apareciese en la Constitución Europea. Que eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, se ve claramente, como tú acabas de señalar, como usted acaba de señalar, con esa presencia cultural, filosófica, en todos los sentidos, incluso económica. Ya no solo es Max Weber con el protestantismo, la ética, el espíritu del cristianismo y la ética protestante, sino que se ha visto como los monasterios, junto, que ahora hay en Estados Unidos, que ponen la ética católica, cristiana, católica, y, digamos, el desarrollo también de la economía y los monasterios. Entonces, en ese sentido, es muy importante llevar a cabo esa presencia cultural que tú estás promoviendo. Es decir, que se haga más visible la catedral, aparte de la cuestión puramente de culto, que se haga más visible en muchas otras cosas, y todo el patrimonio religioso, pero hay que decírselo a la gente para que lo vea. Hacemos una pequeña pausa, señoras y señores, y de contado estamos con todos ustedes. ¿Cómo pueden ser esas culpas os homes ser contreitos? Así poden